El mundo de American Pickers se vio conmocionado por la partida de Frank Fritz, pero nadie esperaba que Mike Wolfe se viera envuelto en una tormenta legal justo después. Al anunciarse el veredicto, los fans quedaron en shock. ¿Qué pasó realmente entre estos antiguos mejores amigos? ¿Podría ser este el fin del legado que construyeron juntos? La verdad detrás de este caso te dejará sin palabras. Durante los últimos 13 años, he tenido la suerte de trabajar con el mismo equipo. Personas que no son solo colegas, sino familia. Cada uno de ellos era cercano a Frank. Cada uno de ellos estuvo conmigo. Creyeron en mí. Me dieron una oportunidad. Y siempre intenté apreciar eso. Pero cuando las cosas no salieron como esperaba, sentí que había fracasado. Él me lo quitó todo. Fui yo quien construyó American Pickers. El pesado silencio de la sala del tribunal fue roto por los gritos furiosos de Mike Wolfe cuando se anunció la cadena perpetua. Anteriormente un rostro familiar en las pantallas de todo Estados Unidos, su búsqueda del tesoro había tomado un giro más oscuro de lo que nadie podría haber predicho. El protagonista de American Pickers, Mike Wolfe, ha sido condenado por su participación en la muerte de su expareja, Frank Fritz. Al cerrarse de golpe la puerta de la prisión tras él, pronunció una escalofriante despedida. El impactante informe desde Estados Unidos dejó a millones de personas incrédulas. La imagen familiar de Wolfe siendo repentinamente esposado. Inicialmente, muchos asumieron que el arresto estaba relacionado con una disputa en el sector de las antigüedades o un desacuerdo comercial con History Channel, pero la escalofriante verdad emergió poco a poco. Wolfe presuntamente estuvo detrás de la muerte de Frank Fritz. Poco después de su fallecimiento, Wolfe publicó un mensaje conmemorativo en Instagram expresando su dolor. Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Frank. Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida, y lo que vieron en televisión es lo que tuvimos en la vida real. Era una persona especial. Descansa en paz, amigo mío. Estos homenajes sentimentales adquieren un matiz sospechoso al contrastarse con la horrible verdad. El propio Wolfe fue el principal sospechoso del asesinato. Inicialmente, se determinó que la causa de la muerte de Fritz fueron complicaciones de un derrame cerebral. Los registros médicos también indicaban que padecía enfermedad cerebrovascular y estenosis aórtica, afecciones que pueden afectar la circulación sanguínea. Sin embargo, un descubrimiento sorprendente cambió el curso de la investigación. Se encontró un frasco de pastillas vacío en la casa de Fritz con las tenues huellas dactilares de Wolfe. Tras una comparación de ADN, los investigadores determinaron que la muerte no fue natural, sino un homicidio selectivo. Un informe médico posterior mostró que Fritz tenía niveles inusualmente altos de fentanilo, un potente analgésico opioide, en su organismo, muy por encima del nivel seguro. Esto planteó serias dudas, ya que el fentanilo no figuraba en su receta médica. Dado su historial médico y su estricto régimen de tratamiento, las probabilidades de que Fritz se automedicara eran prácticamente nulas. La policía rápidamente redujo la lista de personas que habían estado en contacto cercano con Fritz en sus últimas horas. A medida que avanzaba la investigación, un miembro del equipo de American Pickers proporcionó información vital que llevó a la policía al lugar donde se encontró el cuerpo de Fritz. Los mensajes de texto sospechosos de Wolfe a Fritz también se convirtieron en prueba incriminatoria, junto con las huellas dactilares en el frasco de pastillas. La fiscalía alegó que no se trataba de homicidio involuntario, sino de un asesinato premeditado, motivado por los celos y la ambición. Quienes creían que el conflicto entre Wolfe y Fritz era una estratagema para aumentar la audiencia del programa, se enfrentaban ahora a una dura realidad. American Pickers ya no era una historia sobre antigüedades valiosas, era una tragedia con tintes de traición y crimen. Mike Wolfe visitaba con frecuencia la casa de Frank Fritz, lo que le brindaba una oportunidad conveniente para acceder sin levantar sospechas. La presencia de fentanilo en el organismo de Fritz coincidía sospechosamente con las pruebas presentadas en el juicio, incluido el historial de búsqueda en Internet de Wolfe. La fiscalía extrajo datos que demostraban que Wolfe había buscado información sobre venenos difíciles de detectar y métodos para simular una muerte similar a un derrame cerebral. Esta coincidencia reforzó aún más la sospecha de que todo el incidente fue cuidadosamente planeado. El nivel de fentanilo en el organismo de Fritz superaba con creces la dosis aceptable,
especialmente considerando su historial médico y su estricto tratamiento. El acceso de Wolf y la evidencia de que había buscado información relacionada con venenos presentaban un panorama claro. No se trató de un accidente desafortunado, sino de una conspiración deliberada. Los hallazgos clave del informe de la autopsia sirvieron de base para que la Policía Estatal de Iowa volviera a investigar el caso como homicidio, con Mike Wolf como principal sospechoso. La investigación se llevó a cabo de forma encubierta, centrándose en quienes tuvieron contacto con Frank Fritz en sus últimas horas, incluido Wolf. Lo que descubrieron los detectives impactó incluso a los más experimentados. Las imágenes de seguridad del tranquilo vecindario de Fritz captaron accidentalmente una pista crucial. El coche de Wolf había aparecido en su casa a altas horas de la noche, apenas 3 horas antes de que se hiciera la llamada de emergencia. Ese momento, cuando el vecindario estaba a oscuras y todos dormían, levantó sospechas, sobre todo dada la tensa relación que existía entre ambos en aquel momento. Quien llamó al 911 fue nada menos que Mike Wolf. Durante la llamada, parecía presa del pánico al informar que había visitado a Fritz y lo había encontrado inmóvil. A primera vista, la llamada parecía provenir de una genuina preocupación, pero al observar más de cerca a los investigadores, adquirió un significado diferente. Se trataba de una maniobra calculada para crear la coartada perfecta y controlar la narrativa desde el principio. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar, Wolf parecía extremadamente angustiado, incluso, según se dice, llorando. Sin embargo, esto contrastaba con su extraño comportamiento inmediatamente después de que Fritz fuera declarado muerto. No se quedó ahí. Mike Wolf parece haber aprovechado al máximo la información sobre la salud de Frank Fritz para crear la escena del crimen perfecta y ocultar su brutalidad. Como compañero de toda la vida, Wolf conocía perfectamente el historial médico de Fritz, incluyendo un derrame cerebral previo y posibles problemas cardíacos. Esto hizo que el uso de fentanilo, un potente opioide, fuera una decisión calculada, ya que sus efectos podían confundirse fácilmente con los síntomas de un derrame cerebral o incluso exacerbarlos. Wolf orquestó meticulosamente todo, desde la posición de Fritz, al ser descubierto, hasta los detalles más pequeños, para respaldar la teoría de una muerte natural por complicaciones de salud. Sin embargo, lo que ha levantado más sospechas es la reacción de Wolf ante el fallecimiento de Fritz. En lugar de lamentarse o recordar a su compañero de toda la vida, casi de inmediato buscó hacerse con el control de los importantes bienes de Fritz. En menos de 48 horas, Wolf contactó con un abogado para negociar la adquisición de los derechos del nombre y la imagen de Fritz para futuros proyectos comerciales. También contactó con almacenes secretos donde Fritz guardaba antigüedades raras que nunca se habían visto en televisión. La situación se complicó aún más cuando se reveló el testamento de Fritz. Según William Fritz, el padre biológico de Frank, quien demandó para verificar la validez del testamento, todo el patrimonio, con un valor de casi $6 millones, quedó en manos de Mike Wolf. Esta información causó revuelo de inmediato, provocando indignación entre la familia, los amigos y los fans de Fritz. Siendo el único familiar que le quedaba, William Fritz tenía motivos de sobra para sospechar. Era difícil aceptar que su hijo le dejara todos sus bienes a un amigo, especialmente en un periodo de deterioro de su salud. Cuando se presentó la demanda, Wolf respondió contactando a su propio abogado para defender los términos del testamento. Pero en lugar de aclarar el asunto, esta acción solo planteó más preguntas. ¿Realmente intentaba proteger los últimos deseos de Fritz o simplemente quería aferrarse a la vasta fortuna que estaba a punto de heredar? El caso gira en torno a una pregunta clave. ¿Estaba Frank Fritz en pleno uso de sus facultades mentales para entender y firmar su testamento? Si el testamento hubiera prevalecido, Mike Wolf habría sido el propietario natural de un patrimonio multimillonario, lo que planteaba las cuestiones de avaricia y manipulación que la fiscalía había planteado en el juicio. Por otro lado, William Fritz lucha por proteger el legado de su hijo, convencido de que Frank nunca habría tenido la intención de dejarle todos sus bienes a Wolf, especialmente dadas las tensiones entre ambos en los últimos años de Fritz. Las acciones rápidas y calculadas de Wolf
no hacen más que reforzar la teoría de que ya no ve a Fritz como un socio digno, sino como un obstáculo que debe ser eliminado. Los diarios personales de Wolf también revelan muchos detalles sospechosos, incluyendo anotaciones que expresan frustración y el deseo de eliminar a Fritz para poder obtener toda la atención y el control del programa. Los sucesos ocurridos antes y después de la muerte de Fritz no hicieron más que aumentar las sospechas. Wolf se presentó inesperadamente en casa de Fritz a altas horas de la noche, tras lo cual se produjo una llamada al 911 y una dramática escena de dolor. Sin embargo, inconsistencias en el informe de la autopsia, un historial de búsqueda sospechoso en los dispositivos personales de Wolf y anotaciones maliciosas en el diario revelaron poco a poco la verdad tras su tapadera. Poco después de la muerte de Fritz, se realizó una búsqueda exhaustiva en el domicilio y la oficina de Wolf. Los detectives descubrieron una caja fuerte secreta que contenía frascos de medicamentos sin etiquetar. Los resultados de las pruebas fueron impactantes. Las sustancias encontradas en la caja fuerte coincidían con el veneno hallado en el cuerpo de Fritz, pero lo que conmocionó aún más al público fueron las anotaciones en el diario personal de Wolf, un documento que revelaba un lado oscuro que contrastaba por completo con la imagen amigable que proyectaba al público. Los diarios registran no solo pequeños desacuerdos, sino también la acumulación de un creciente resentimiento hacia Fritz. Culminan con una entrada escrita pocas semanas antes de la muerte de Fritz, en la que Wolf registra el inquietante pensamiento: sin mí, este programa no existiría. Se ha convertido en una carga. Ahora solo tengo una manera de proteger lo que he construido. Estas palabras no son la mera exasperación de un colega, sino la señal de intenciones fríamente calculadas. Reflejan un egoísmo y una obsesión por el poder y el prestigio que hacen que Wolf ya no vea a Fritz como una persona, sino simplemente como un obstáculo que debe eliminarse. Cuando se revela la verdad y Wolf es llevado ante la justicia, las anotaciones del diario se vuelven más frías y aterradoras que nunca, prueba de que no se trató de un acto espontáneo, sino de un plan premeditado. El juicio de Mike Wolf duró 6 tensas semanas, captando la atención del público en todo Estados Unidos. La fiscalía construyó un caso sólido con una serie de pruebas irrefutables, desentrañando gradualmente la verdad tras la muerte de Frank Fritz. El informe del médico forense determinó que la dosis letal de fentanilo en el organismo de Fritz era un fármaco que no le había sido recetado, contradiciendo por completo la causa inicial de la muerte, que fueron complicaciones de un derrame cerebral. El historial de búsqueda de Wolf en Internet reveló aún más la conspiración, demostrando que había investigado arduamente para detectar venenos y cómo simular una muerte que pareciera un derrame cerebral. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una caja fuerte secreta en la casa y la oficina de Wolf que contenía viales de medicamentos sin etiquetar. El análisis posterior conmocionó al mundo al confirmarse que la sustancia encontrada en la caja fuerte era la misma toxina que mató a Fritz. La mayor sorpresa, sin embargo, provino de las airadas anotaciones de Wolf en su diario, donde no solo desahogaba su frustración con Fritz, sino que también expresaba su deseo de deshacerse de él para siempre. Las imágenes de seguridad reproducidas en el tribunal mostraron el coche de Wolf llegando a casa de Fritz a altas horas de la noche, pocas horas antes de que se hiciera la llamada de emergencia. Esto puso inmediatamente en duda su testimonio. Además, sus acciones tras la muerte de Fritz, sus calculados intentos de confiscar rápidamente activos y propiedad intelectual, reforzaron aún más el argumento de la fiscalía, de que Wolf había actuado de forma deliberada y premeditada. Las búsquedas en línea de Wolf también revelaron preguntas escalofriantes como: ¿se pueden detectar las interacciones medicamentosas que causan accidentes cerebrovasculares después de la muerte? ¿Y cómo puede una muerte parecerse a las complicaciones de un accidente cerebrovascular? Las pruebas sugieren que Wolf no solo explotó el estado de salud de Fritz para crear una tapadera perfecta, sino que también hizo que pareciera deliberadamente que su muerte fue un evento natural. Varios exmiembros del elenco de American Pickers testificaron, mostrando claramente la creciente distancia entre ambos en los últimos años de Fritz.
Una asistente de producción reveló haber presenciado acaloradas discusiones sobre el control del programa, en las que Wolf siempre insistía en su deseo de mantener el control creativo total. También recordó a un Wolf furioso diciéndole a Fritz que ya no merecía la misma remuneración tras el deterioro de su salud. Entre los testimonios más explosivos se encontraba el de Daniel Colby, quien a regañadientes se puso del lado de la fiscalía. Con voz temblorosa, recordó haber confrontado a Wolf por su trato a Fritz. Noté que Mike se obsesionaba cada vez más con ser la única cara de American Pickers, dijo. Cuando le preguntó sobre la compensación de Fritz, Wolf se mostró irritable y agresivo, incluso advirtiéndole que no interfiriera en asuntos que no le incumbían. Colby también reveló que había encontrado notas inquietantes sobre el horario de medicación de Fritz en la oficina de Wolf. Cuando lo confrontó, él simplemente dijo que estaba preocupado por la salud de Fritz. Para la defensa, el equipo legal de Wolf intentó presentar la imagen de un amigo leal que había querido reconciliarse con Fritz antes de la tragedia. Citaron a ejecutivos de la cadena que habían expresado su apoyo a la recuperación de Fritz. Sin embargo, este argumento fue rápidamente desmentido cuando el médico personal de Fritz testificó que, a pesar de sus problemas de salud, Fritz se sentía optimista sobre su recuperación e incluso tenía planes de abrir su propia tienda de antigüedades. La evidencia acumulada, proveniente de los resultados de exámenes médicos, búsquedas sospechosas en Internet, diarios personales y declaraciones de testigos, pintaba una imagen innegable de la culpabilidad de Wolf. Finalmente, se dictó el veredicto, poniendo fin a un caso impactante. Bajo el minucioso escrutinio del tribunal, el testimonio del médico de Frank Fritz supuso un golpe devastador para la defensa de Mike Wolf. El médico insistió en que nunca había recetado la dosis letal del fármaco hallado en el cuerpo de Fritz. Este detalle destrozó cualquier esperanza que Wolf tuviera de limpiar su nombre. Al ser interrogado directamente sobre si había envenenado la bebida de Fritz, la compostura que Wolf había mantenido durante todo el juicio comenzó a resquebrajarse. En un momento de ira incontrolable, estalló contra el fiscal. No entiendes lo que es construir algo de la nada y tener que ver a alguien más lucrarse sonriendo para las cámaras. Todos creen que es tan importante para el éxito de este programa como yo. El arrebato obligó a la defensa a solicitar urgentemente un receso, pero el impacto fue demasiado fuerte. El jurado reveló posteriormente que ese momento marcó un punto de inflexión en sus deliberaciones, ya que expuso el resentimiento y los celos que Wolf había albergado durante años. La evidencia de los motivos financieros de Wolf reforzó aún más el caso en su contra. Contadores forenses testificaron que, apenas unos meses antes de la muerte de Fritz, Wolf había reestructurado discretamente su negocio para obtener el control de la propiedad intelectual de Fritz en caso de incapacidad o fallecimiento. Wolf también había contratado una póliza de seguro de $5 millones, en la que su empresa sería la beneficiaria en caso de fallecimiento de Fritz. La fiscalía también reveló que Wolf había creado múltiples empresas fantasma a las que había transferido secretamente antigüedades valiosas por valor de más de $2 millones. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir su veredicto final, culpable. Cuando el juez anunció la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la sala quedó en silencio. Mike Wolf, quien había mantenido la compostura durante todo el juicio, se levantó de repente gritando: «No lo entienden, quiere destruirlo todo. Quiere destruir mi legado». Se abalanzó sobre la mesa de la defensa, haciendo volar papeles y vasos. La policía del juzgado intervino de inmediato, pero Wolf se abalanzó sobre la familia Fritz, agitando los brazos frenéticamente antes de ser sujetado. Gritos y caos estallaron mientras Wolf seguía forcejeando, agarrando un bastón antiguo, una prueba del caso, y blandiéndolo, golpeando a uno de los oficiales en el hombro. «Yo creé American Pickers. Es el trabajo de mi vida», gritó mientras 3 oficiales lo inmovilizaban contra el suelo. En medio del caos, la mirada de Wolf se posó en Daniel Colby, copresentadora del programa desde hacía mucho tiempo. «Díganles la verdad. Diles quién es Frank realmente», susurró. «Diles la verdad. Diles quién es Frank en realidad». Pero Colby simplemente se dio la vuelta, con lágrimas corriendo por su rostro. Los documentos presentados en el tribunal revelaron cómo Wolf aisló a los miembros de la tripulación de Fritz,
creando una profunda brecha irreparable. A pesar de estar sujeto, continuó gritando con furia, revelando detalles aún más impactantes sobre sus ambiciones. Voy a empezar mi propio programa. Me dijo que estaba anticuado, que la cadena lo quería de vuelta. Antes de que se llevaran a Wolf, el juez dijo con severidad: te ves a ti mismo como un guardián de la historia y la cultura, pero en el fondo, solo eres un hombre de odio y sed de control. La justicia de hoy no es solo para Frank Fritz, sino para todos aquellos que creyeron en ti. Mientras las frías puertas de la prisión se cerraban de golpe, las últimas palabras de Wolf aún me atormentaban. Adiós a todos. ¿Fue el grito desesperado de un hombre que enfrenta un castigo justo, o simplemente el acto final de un maestro de la manipulación? Esa pregunta probablemente nunca tendrá respuesta. La relación entre Mike Wolf y Frank Fritz fue el punto culminante de American Pickers, el exitoso reality show que atrajo a millones de espectadores de todo el mundo. Juntos, viajaron por Estados Unidos, explorando antiguas tiendas de antigüedades y barrios remotos en busca de objetos raros, cada uno con su propia historia. Su relación en pantalla parecía sólida, basada en la buena cooperación, una pasión compartida por las antigüedades y charlas amistosas. El contraste en sus estilos y experiencia fue lo que hizo al programa tan cautivador. Los espectadores disfrutaron de sus interacciones naturales, incluso de sus pequeños desacuerdos, que eran parte integral de American Pickers. Sin embargo, tras las escenas divertidas y las dramáticas negociaciones, surgieron gradualmente grietas en la relación entre Wolf y Fritz. El conflicto se acumuló con el tiempo, especialmente cuando Fritz estuvo ausente después de la temporada 21. La razón principal fueron los graves problemas de salud de Fritz, incluyendo problemas cardíacos y de espalda, que le impidieron seguir acompañando al programa. Además, las diferencias en la ética laboral los distanciaron aún más. Wolf fue tomando gradualmente más control sobre la dirección del programa y se dice que aisló deliberadamente a Fritz, haciéndole sentir mal ante los ejecutivos del canal, lo que lo hizo sentir excluido y tratado injustamente. El caso de Mike Wolf conmocionó a la comunidad de los reality shows, poniendo a American Pickers en una situación precaria. History Channel retiró rápidamente los episodios en los que aparecía Wolf y emitió un comunicado, expresando su conmoción por los inesperados acontecimientos y expresando sus condolencias a la familia Fritz. Muchos patrocinadores importantes también se retiraron del programa, dejando el futuro de American Pickers en la incertidumbre. Mientras tanto, la familia Fritz ha presentado una demanda para recuperar el control de su colección de antigüedades y propiedad intelectual relacionada con el programa. Se han comprometido a proteger el legado que Fritz ayudó a crear, al tiempo que emprenden acciones legales contra History Channel por permitir que Wolf exhiba un comportamiento cada vez más incontrolable. Algunos psicólogos incluso han sugerido que Mike Wolf podría padecer un trastorno narcisista de la personalidad, una afección que puede agravarse tras años bajo los focos de atención pública. El Dr. Robert Keller, psicólogo forense que siguió de cerca el juicio, analizó que si bien esto no justifica la conducta del acusado, sí ayuda a comprender mejor la diferencia entre una imagen pública encantadora y una naturaleza verdaderamente calculadora. Las personas con tendencias narcisistas pueden parecer encantadoras y tranquilas en público, pero esconden un profundo resentimiento y una fuerte necesidad de manipular. La salida de Fritz del programa pudo haber causado un profundo daño psicológico acumulado durante muchos años. Lo más preocupante es la forma en que Mike Wolf capitalizó su fama. En las semanas posteriores a la muerte de Fritz, recurrió a las redes sociales para expresar sus condolencias, pero también aprovechó la situación para promocionar artículos conmemorativos. Esta acción llevó a la fiscal Sarah Donovan a afirmar en sus alegatos finales que no se trataba solo de un caso penal, sino también de un engaño deliberado a millones de espectadores. Los investigadores descubrieron que se había recaudado más de $1 millón en memoria de Fritz, pero gran parte del dinero había ido a cuentas controladas por Wolf. Cuando se anunció el veredicto, muchos espectadores fieles de American Pickers se sintieron conmocionados y traicionados. Robert Jenkins, un fan de toda la vida, admitió con amargura: lo recibíamos en nuestras casas cada semana, creyendo en su sinceridad, solo para descubrir que todo era una tapadera. Los colegas que trabajaron con Wolf
también se distanciaron, haciendo declaraciones impactantes y pidiendo respeto por la memoria de Fritz. El elenco de American Pickers estaba profundamente dividido. Algunos aún creían en la inocencia de Wolf, mientras que otros estaban convencidos de las pruebas en su contra. Daniel Colby, figura clave del programa, se puso del lado de la fiscalía y anunció una pausa en su carrera tras los trágicos sucesos. Expresó su esperanza de que, a pesar de todo, el espíritu de preservación de las antigüedades y la historia que American Pickers representó en su día pueda continuar. Aunque Wolf fue condenado a cadena perpetua, el legado de ambos perdurará para siempre. Aunque en direcciones opuestas, Frank Fritz siempre será recordado como un coleccionista dedicado con una genuina pasión por las antigüedades, que inspiró a millones a descubrir la belleza de los objetos antiguos. Su radiante sonrisa y entusiasmo permanecerán en los corazones de sus fans. En cambio, el legado de Mike Wolf ha quedado irremediablemente empañado. Alguna vez un visionario en el campo de las antigüedades, sus logros ahora se ven eclipsados por la traición, la avaricia y un crimen imperdonable. El juicio concluyó con la condena de cadena perpetua para Mike Wolf, un final digno para sus crímenes. Pero es innegable que el mundo de American Pickers y la industria de la telerrealidad estadounidense han cambiado para siempre. El programa fue en su día un símbolo de honrar el pasado y preservar los valores culturales únicos de Estados Unidos. Pero ahora, esa imagen se ha visto eclipsada por la traición, la violencia y los impactantes sucesos en el tribunal. Tras el encanto exterior y la aparente pasión genuina por las antigüedades, se ha expuesto una oscuridad aterradora. ¿Quedan secretos por descubrir en este impactante caso? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias y análisis a fondo. Gracias por ver American Pickers, y nos vemos la próxima vez en American Pickers.